A ver, la Asociación de Víctimas de los Bancos en nuestro país ha instalado una vigilia en el Ministerio de Economía. Se han movilizado hoy desde muy temprano, han tomado las calles en pleno centro de la ciudad de La Paz, porque están pidiendo que se condonen sus intereses, que se condonen sus deudas. La banca ya ha ganado demasiado, señalaban hoy. Vamos a hablar con el viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, don Franz Apaza, porque el gobierno ha emitido un decreto supremo que dispone la reprogramación de créditos. ¿Cómo está, señora Apaza? Muy buenas noches. Buenas noches, Miriam, un gusto saludarte, pues y a través tuyo a toda la población que nos ve a través de Bolivisión. Gracias. Creo que este decreto supremo no era lo que estaba esperando este grupo de personas, ¿verdad? Bueno, Miriam, el día de hoy se ha promulgado el decreto número 5241 y es un decreto que establece medidas que van a permitir flexibilizar y agilizar el proceso de reprogramación de aquellas personas que lo requieran voluntariamente, ya que se requiere un proceso de evaluación crediticia caso a caso en los casos donde la actividad económica y la capacidad de pago de la persona requiere de que se haga una flexibilización en su plan de pagos, ¿no? Entonces creemos que es una medida que es adecuada, es la correcta para que las personas puedan honrar sus obligaciones, considerando de que hay factores exógenos a la actividad económica y que eso pues hace de que tenga que haber una flexibilización en lo que es el plan de pagos de los créditos, ¿no? A ver, permítame por favor, porque tenemos el siguiente cuadro para que también la población trate de entender qué es lo que dice este decreto supremo 5241, reprogramación de créditos. ¿Quiénes podrían acogerse a dicha reprogramación de créditos? Afectados por eventos climatológicos, también afectados por conflictos sociales y quienes estén en situaciones específicas del entorno económico. Estos tres grupos o personas que hayan pasado por estas tres situaciones. Así es, como te decía, hay factores exógenos que afectan a las actividades económicas y es importante que las personas acudan a las entidades financieras para poder dar una solución justamente a lo que es su crédito a través de un proceso de reprogramación. Yo destacaría 5 puntos importantes de este decreto supremo. Por un lado, se establece que va a haber una agilización en los procesos, es decir, y hemos recibido muchos reclamos por parte de personas que dicen que su proceso de reprogramación se dilata, es un trámite muy largo, entonces se tiene que dar una mayor agilización, tiene que ser un proceso más simplificado. Otro punto importante es de que el proceso de reprogramación no va a implicar un cambio en la calificación de riesgo de la persona. Eso es muy importante porque los que trabajan con bancos saben de que tienen que tener un buen historial crediticio y la reprogramación no va a afectar a su calificación de riesgo. Es decir, que esa persona que voluntariamente solicita una reprogramación a futuro va a poder seguir accediendo a nuevos financiamientos. El tercer punto importante que me gustaría destacar es la implementación de un formulario. Va a haber ahora un formulario oficial que la ASFI lo va a reglamentar de tal forma de que todas las personas que vayan a solicitar una reprogramación dejen constancia de que están iniciando el trámite de reprogramación, justamente para lo que te decía, para que tengamos una fecha oficial de inicio del trámite y este tema no se dilate para darle pues una solución a las personas. El cuarto punto importante, que eso tampoco estaba establecido antes en la normativa, es de que ahora ASFI va a establecer plazos máximos para que las entidades financieras atiendan estos procesos de reprogramación. Mira, nos hemos reunido con algunos sectores sociales y nos decían que algunas entidades estaban tardando hasta 6 meses o más tiempo para reprogramar un crédito y eso no se puede dar, ¿no? Por eso te decía, empezando, este tiene que ser un proceso más ágil, más simplificado, que permita dar una solución óptima a las personas. Pero también hay que ser conscientes y claros de que no todos los casos se pueden reprogramar. Se van a reprogramar aquellas operaciones donde las personas demuestren voluntad de pago y también capacidad de pago, digamos, ajustada a su nueva realidad. Es por eso que las entidades financieras tienen que hacer una evaluación caso a caso para darle una respuesta adecuada a la situación que tiene cada prestatario. A ver, Tufi también quiere conversar con usted. Sí, Miriam, buenas noches, viceministro. Evidentemente hoy también ASOBAN, la Asociación de Bancos, ha emitido un comunicado, ASOBAN, indicando o dejando entrever que
prácticamente ellos lo vienen haciendo, vienen atendiendo y evaluando casos que requieren reprogramación sin necesidad, podría decirse, del decreto. En ese sentido, hay inquietudes, por ejemplo, he leído algunas de ellas, de algunos prestamistas que tienen deudas y dicen, si no recurrimos a la ASFI, la banca no considera nuestros casos. ¿Qué diríamos en ese sentido, el decreto puede ayudar a obligar a los bancos a que traten estos casos particulares de gente que se queja de no ser atendidos? Bueno, en primer lugar hay que aclarar de que la reprogramación es voluntaria, ¿no? Aquellos prestatarios que requieran una reestructuración de su deuda se pueden aproximar voluntariamente a las entidades financieras. Y como decía hace un momento, este decreto establece puntos importantes que antes no teníamos. Una agilización en los procesos. Realmente no podemos tener procesos de reprogramación que se vayan dilatando, tienen que ser procesos más simplificados. No se va a afectar al historial crediticio de las personas, es decir, de que la reprogramación más bien permite que su deuda de la persona se pueda vigentar y que a futuro esa persona que está atravesando actualmente un problema pueda seguir financiándose a través de la banca, a través de cooperativas, de entidades financieras, porque las actividades económicas requieren un constante flujo de financiamiento. Otro tema importante que lo señalaba hace un momento era la implementación de un formulario oficial a fin de que la ASFI realmente haga un control sobre todos estos procesos de reprogramación. Y por supuesto que la ASFI en este rol de supervisión y control del sistema financiero también implementará las sanciones necesarias cuando las entidades no hagan una atención oportuna. Por supuesto, no todos los casos van a poderse reprogramar. Primero hay que hacer una evaluación de la capacidad de pago de la persona, ver cómo están sus ingresos, sus gastos, cómo está la capacidad de pago de la persona para que la reprogramación o el refinanciamiento puedan ser una solución realmente para el problema que puedan estar atravesando las personas. Todo esto es preventivo. ¿Por qué? Porque lo que se quiere evitar es de que el proceso de mora realmente se alargue y se inicie ya una acción judicial. Porque cuando una entidad financiera inicia una acción judicial para recuperar una deuda, pues ya ahí ni la ASFI ni el Estado, nadie se puede involucrar, porque ya es el órgano judicial, es otra instancia la que va a resolver dentro de un proceso judicial lo que es el pago de la deuda, ¿no? Y ahí sí realmente es mucho más complicado. Entonces lo que buscamos acá es tomar soluciones oportunas antes de que se inicien estos procesos judiciales. Ahora, viceministro, hay personas que están reprogramando su deuda desde el 2019 o desde el 2020 y siguen pagando y los intereses les van comiendo, pero también hay otro detalle. A ver, suponiendo que yo tengo el mismo nivel salarial que tenía hace 4 años o 5 años, pero mi poder adquisitivo ya no es el mismo, ya no me da para seguir pagando esta deuda. ¿Ustedes van a considerar mi situación para poder reprogramar, como dicen? Porque condonar, evidentemente, ustedes dicen no. No. Sí, evidentemente, Miriam, yo creo que es importante aclarar de que la condonación no es un término factible, porque las entidades financieras lo que hacen es intermediar recursos, ¿no? Esos créditos que son otorgados a las personas nacen de los ahorros de otras personas, de los ahorristas, ¿no? Entonces la condonación sería pues obstaculizar que este proceso pues siga fluyendo, ¿no? Del ahorrista a las personas que son prestatarios. Realmente en estos casos lo importante es entender de que en nuestro país y a nivel mundial hemos atravesado por una pandemia y en su momento se ha necesitado hacer un diferimiento, no ha habido una ley en ese momento y luego se ha empezado a reprogramar. Pero actualmente estamos viendo otra coyuntura complicada, ¿no? Por factores climatológicos en el país que seguimos sufriéndolos con este tema de incendios, por ejemplo, que ha afectado la producción de algunos productores agrícolas, pecuarios. Pero también hay conflictos sociales, el tema de bloqueos que afectan a la actividad económica. Estamos conscientes de ello y es por eso que estas medidas tienen que coadyuvar a mejorar las condiciones al momento de hacer la reprogramación. De hecho, yo te digo que las entidades financieras no pueden subir la tasa de interés. La tasa de interés de la operación se tiene que mantener o inclusive, dependiendo del caso, también la entidad podría bajar un poco la tasa de interés. Eso ya va a depender de la evaluación que haga la entidad financiera y también está previsto de que la entidad pueda otorgar periodos de gracia, es decir, de que por un cierto tiempo la persona no pague al capital, solamente pague intereses en su crédito y eso también va a permitir que esta actividad económica se reactive, ¿no? Porque muchos de los prestatarios lo que necesitan en este momento es un alivio, necesitan que la deuda, el pago de la deuda
poquito baje para que puedan atravesar la coyuntura que estamos teniendo en el país, pero por supuesto lo que se espera a futuro es de que estas actividades nuevamente se reactiven y en su momento también se puede hacer pagos anticipados a capital. Eso está permitido, de tal forma de que si bien se puede, digamos, por un lado alargar el plazo, la persona puede hacer amortizaciones a capital adicionales, de tal forma de que el interés que se calcula sobre capital vaya bajando. Entonces, no es cierto de que el interés va creciendo, la tasa de interés se tiene que mantener, pero también la persona tiene la posibilidad de hacer estas amortizaciones adelantadas a capital cuando ya su situación económica mejore. En esa línea de los ejemplos, viceministro, me preguntaba hoy una persona que tiene deudas con un banco, decía, mi caso es el siguiente, he perdido mi empleo hace 2 años y ya no tengo la capacidad de pago. En ese sentido, ¿cómo cree usted que debería abordar el banco esa relación de deudor y prestamista? Bueno, en el caso de los asalariados, usualmente lo que ocurre es de que la persona trata de buscar otra actividad laboral, ¿no? Y si no es posible, trata de encaminar alguna actividad económica, porque tiene que haber una fuente de pago, ¿no? Cuando uno reprograma un crédito, tiene que identificar cuál va a ser la fuente de pago. Entonces, la persona tiene que ser consciente de que, bueno, si no tengo una actividad laboral, tengo que generar algún tipo de actividad económica, ¿no? Y eso ocurre en nuestro país. Muchas veces las personas se van adecuando a la situación económica y tratan de diversificar esos ingresos. Entendemos que muchas actividades han sido afectadas por diferentes factores que ya lo mencionábamos, pero lo importante acá es de que la persona no deje que el tiempo pase. Como ya decía hace un momento, es peor cuando pasa ya más de 90 días, donde ya la entidad financiera puede iniciar una acción judicial. En ese caso, la persona tiene que aproximarse a la entidad financiera, buscar estas medidas de solución a través de una reprogramación, solicitar un periodo de prórroga, un periodo de gracia en la operación crediticia y de esa forma demostrar pues que tiene voluntad de pago. Muchas personas nos dicen, yo tengo la voluntad de pago, quiero cumplir mi obligación, pero las condiciones actuales ya no son las mismas que tenía antes. Entonces la reprogramación es un mecanismo que permite dar una solución temporal a la situación a fin de que esa obligación sí pueda ser cancelada. Ahora, como decía, hay casos donde evidentemente ya no existe una fuente de pago y bueno, ahí la entidad financiera sí va a tener que continuar con todos los procesos de cobranza judicial o extrajudicial, porque evidentemente ese tipo de obligaciones se tienen que recuperar porque es parte del ahorro del público. Viceministro Apaza, gracias. Gracias por la explicación. Yo sé que a no todos les ha agradado este decreto supremo, pero bueno, a ver, tratemos de encaminar especialmente para los deudores quienes están en este momento angustiados con la carga que tienen. Muchas gracias y hasta pronto.